Buenas noches, vamos a realizar la fase número 5, la diferencia y similitudes entre el contrato público y privado. Este trabajo está presentado al profesor Didier Martínez y está elaborado por Edinson, Daniel, Jenny, Florin y quien les habla, Liliana. El objetivo es poder entender las diferencias entre el contrato privado y el contrato público. El contrato privado es de los recursos provienen directamente del inversionista, vienen del capitalista, o sea, del recurso privado, del socio, mientras que los recursos de la contratación pública vienen recursos a nivel departamental, a nivel nacional y nivel municipal. Esos recursos son públicos, son del erario público y están determinados para satisfacer las necesidades de la comunidad. En el sector privado busca satisfacer las necesidades que tiene la empresa, como contratar un contador, un revisor fiscal o una actividad específica que permita solventar la necesidad que tiene la entidad como tal, y en el caso de lo público la necesidad que tiene la comunidad como tal, dando cumplimiento a lo establecido en la ley y dando cumplimiento a la Constitución Política de Colombia. Por otro lado, tenemos que los contratos públicos están enmarcados en la ley 80, en la ley 1150 y en el decreto 019. Bueno, hay muchas normas que enmarcan el tema de la contratación pública, mientras que la contratación privada está enmarcado en el Código de Comercio, en lo establecido. La contratación pública implica que las personas estén registradas en la Cámara de Comercio, estén registradas en el RUT, pero adicionalmente para los procesos de selección pública, licitaciones públicas, selección abreviada, en concursos de méritos, implica que los contratos, los contratistas o las empresas que pretendan contratar con el Estado estén inscritas en el registro único de proponente, que también se hace frente a la Cámara de Comercio, pero es un requisito adicional, condicional, para poder ejercer el contrato con la entidad del Estado. Entonces esas diferencias que se dan entre la entidad pública y privada son las que determinan el modo de cómo vamos a contratar. También tenemos claro que hay concursos como la licitación, como las mínimas cuantías de la contratación directa, que no implica ese registro único de proponentes, pero normalmente sí en los procesos grandes. Por otro lado, vamos a revisar las partes del contrato público y privado. Entonces, las etapas, está la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En el público, la etapa precontractual está enmarcado en un estudio de mercado, en el certificado de disponibilidad presupuestal que haya para realizar esa contratación, en el estudio previo, la matriz de riesgo que se pueda generar en esa elaboración, en ese contrato, en esa ejecución. En los casos de licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, estaríamos hablando de un proyecto de pliegos. En los casos de mínima cuantía estaríamos hablando de una invitación. Cuando estamos hablando de la mínima cuantía, hacemos la invitación, hacemos la entrega de las propuestas, los proponentes tienen la oportunidad por medio de la plataforma SECOP2 presentar las propuestas y se hace un cierre y se determina la menor cuantía y se adquiere el suministro, la obra o lo que vaya a hacer con relación a la ejecución de satisfacer una necesidad de la comunidad. Pero si estamos hablando de licitación pública, selección abreviada, entonces ya había el pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones puede tener observaciones y esas observaciones deberán de ser solucionadas dentro de un término establecido en la ley. Después de que tenemos eso, ya vamos a el pliego definitivo, que va acompañado de la resolución de apertura. Esa resolución de apertura le da la posibilidad a los oferentes a presentarse también por la plataforma. Todo lo que estamos hablando se está haciendo actualmente por la plataforma SECOP2, que es una plataforma transaccional. Cuando ya tenemos todo el proceso de contratación, de llevarlo hasta la presentación de las propuestas, la entidad tiene un equipo evaluador y ese equipo evaluador es el encargado de hacer todo el proceso de
evaluar, valga la redundancia, la parte técnica, administrativa, financiera, jurídica, dependiendo de las necesidades establecidas desde ese pliego de condiciones. Luego de ese proceso, si hay que subsanar, se subsana y al final sale una resolución que se llama resolución de adjudicación. Ahí se determina el objeto, el valor, las actividades resumidas y permite saber cuál es la persona, la entidad que se gana el proceso. Ya ahí vamos a pasar a la etapa contractual, que es la elaboración del contrato, el registro presupuestal, las garantías, la aprobación de esas garantías. Ya vamos a empezar la ejecución del contrato, que entonces le damos acta a inicio, y ahí es donde el contratista presenta el informe de actividades y el supervisor presenta el informe o el interventor, porque también se puede presentar supervisor e interventor, presenta su informe y vienen los anexos a esos informes. Después de toda esa ejecución y ese seguimiento hecho desde la entidad y el contratista y el supervisor, terminamos y ya en esa etapa de terminación pasamos a la etapa postcontractual. Esa etapa postcontractual es la etapa mediante cual nosotros levantamos un cierre, levantamos el acta de liquidación. Recordemos que el acta de liquidación se puede ver en 3 etapas. En la etapa liquidación por mutuo acuerdo, que es la bilateral, liquidación de manera unilateral cuando no hay acuerdos, liquidación judicial. Recordemos que la liquidación bilateral se puede dar entre los 2 primeros meses o 4 meses más, o sea, en realidad tenemos 6 meses para liquidar de manera unilateral o bilateral. De ahí para allá se puede realizar de la misma manera o por proceso judicial, pero lo perfecto es realizarlo entre los 6 primeros meses. Ya ahí tenemos las partes del contrato, la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Vamos a entrar a las partes del contrato privado, que pues ya sabemos que son las generalidades, el consentimiento, el objeto, la causa, el contratante, el contratista, el cuerpo, la parte expositoria, como el cuerpo en temas normativos también, como la necesidad que se tiene desde la entidad o desde la empresa privada para dar cumplimiento a eso. Y ya los cierres y los anexos es un poquito, mucho más sencillo. Poquito no, mentira, es mucho más sencillo que las entidades del Estado. También tenemos claro que hay muchos principios de contratación. Está el principio de la buena fe, de la legalidad, la moralidad, la causa concreta, la obligatoriedad, el relativismo, la efectividad, la solidaridad. En lo público está envuelta en la cantidad de principios que le permite a la entidad dar cumplimiento y el buen uso de los recursos establecidos por el Estado, porque recordemos que los recursos vienen a nivel departamental, nacional y municipal, y los recursos que vienen de manera nacional vienen con una destinación específica, y es ahí donde el principio de la contratación implica como salvaguardar eso, que el sistema general de participación implica que nosotros tenemos recursos de educación, recursos de regalías, recursos de vivienda, casi todo tiene que ver con el sistema general de participación, están enmarcados y son los que más vigila los entes de control. Bueno, y tenemos los principios de la contratación privada, que también está el principio de la eficiencia, el principio de la solidaridad, el principio de la libre iniciativa, el principio de la buena fe, responsabilidad, efecto relativo, el principio de la aplicación. Bueno, también hay muchos principios que enmarca el tema del contrato privado, de la contratación privada. Bueno, mis compañeros continuarán dando como las pautas de los siguientes temas. Muchas gracias por la atención y si llega a existir algún pregunta, interrogante, estaré dispuesta a estar pendiente.